Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Jauneart se encuentra frente a la escalofriante escena de soldados atlas colgados de árboles, mutilados, en las afueras del sur de Mistral. Siente un escalofrío que le recorre la espalda, invocando una cacofonía de voces en su interior. Los bastardos que hicieron esto, pagarán por ello. Gruñe la voz oxidada, con un tono cargado de rabia venenosa. Sin piedad para quienes profanan a los muertos. Debemos matarlos a todos. Ahora. Mistral nos convertirá en estatuas si lo hacemos. No podemos permitir que esto siga así, declara la voz del caballero, con palabras que resuena con solemne resolución. Porque nuestro deber exige justicia, proteger a los inocentes y defender la rectitud de nuestra causa. Pero no ignoremos la verdad que nos salta a la vista, hermano, interviene bruscamente la voz del corbata amarilla, con un tono acusador. Estos faunos siempre han sido problemáticos. Siempre provocando problemas, siempre causando caos. Y cuando contraatacamos, no paran de gritar. Víctima, Boo. No todos son culpables. Jaune se cruzó de brazos y gruñó. En medio de las voces contradictorias, la voz curiosa interviene con tono contemplativo. Madre mía. Considerando el método, qué brutalidad. Solo un fauno podría poseer tanta fuerza y ferocidad, Jaune. Juntas, estas voces crean una sinfonía discordante dentro de la mente de Jaune, cada una instándolo a reaccionar a su manera ante los horrores que tiene ante sí. La mirada de Jaune se dirige entonces al botón amarillo que quedó en el suelo. La voz curiosa en su interior dirige su atención hacia él. Cógelo, le insta suavemente, con un tono de curiosidad insaciable. Podría haber pistas, respuestas escondidas dentro. Pero antes de que Jaune pueda actuar, la voz oxidada interrumpe, con un tono áspero y autoritario. Ignóralo, ordena la voz oxidada, con palabras cargadas de desdén. No necesitamos las distracciones de una mente curiosa. Tenemos asuntos más importantes que atender. La voz del caballero se hace eco del sentimiento, añadiendo su solemne acuerdo. De hecho, debemos concentrarnos en la tarea que nos ocupa. No hay lugar para la curiosidad ociosa en tiempos de crisis. Sin embargo, la voz de la corbata amarilla ofrece una perspectiva diferente, con un tono más pragmático. Quizás no estaría de más complacer la curiosidad, sugiere, con un matiz de aceptación a regañadientes. Al fin y al cabo, tiene su utilidad. Siempre busca respuestas, siempre la verdad. Lástima que no podamos matarla. Atrapado entre las voces contradictorias, Jaune duda un momento, con los dedos sobre el botón amarillo, sin saber qué hacer. ¿De verdad debería seguir las voces en su cabeza? Mientras la mano de Jaune duda sobre el botón amarillo, la voz oxidada en su interior resuena de furia, desbordándose en una diatriba asesina. Esta escoria faunística. Brama la voz, con un tono cargado de odio venenoso. Se atreven a profanar el honor de nuestros camaradas del Atlas, a profanar su memoria con sus feroces acciones. La voz del corbata amarilla se une a la suya con una mueca de desprecio. Típico de los faunos, se burla con desdén. Siempre recurriendo a la violencia, siempre causando problemas. Nunca aprenderán, ¿verdad? Yo digo que les demos una paliza. Tiene toda la razón, asintió la voz oxidada. En contraste con los dos, la voz del caballero permanece neutral, con un tono firme y mesurado. No debemos dejar que nuestras emociones nublen nuestro juicio, aconseja con calma. Sus palabras contrastan con la furia ardiente y el desdén burlón de las otras voces. Debemos centrarnos en buscar justicia para los caídos, sin importar quién sea el responsable. La mente de Jaune gira en torno a una vorágine de emociones. Ira, disgusto y un persistente sentido del deber. La mano de Jaune aún se cierne sobre el botón amarillo. La voz curiosa en su interior se vuelve insistente, con un tono casi suplicante. Recógelo, implora, con una curiosidad intensa. Puede que haya información crucial aquí, algo que pueda arrojar luz sobre esta escena macabra. Créeme, te ayudará. ¿Por qué dudas?
A pesar de la cacofonía de ira, burla y de ver que se arremolina en su interior, Jaune se siente atraído por la persistente curiosidad, cuya insistencia resuena en su mente como un faro en medio de la tormenta. Con un gesto decidido, extiende la mano, agarra el botón dorado y lo huele. Huele a fauno, dedujo la voz curiosa. Probablemente macho. Una niña olería mejor. La voz oxidada resopló. No importa. Todos morirán en el mismo instante. Necesitamos recuperar nuestra muerte amarilla. Debe probar la sangre. No estoy aquí como cazador ni como agente de la ley. Vine a hablar, murmuró Jaune. Las voces reaccionan con distintos grados de desprecio y burla. La corbata amarilla, la personificación del cinismo y el desprecio, se burla de la declaración de Jaune con un tono desbordante de desdén. ¿Hablar? ¿Acaso hay necesidad de hablar? Escúchalo, dice con desdén, sus palabras cortantes como cuchillos. Un cobarde de pies a cabeza. Ni siquiera puede soportar un poco de derramamiento de sangre sin perder la compostura. La voz oxidada, cargada de ira y amargura, se une a la risa burlona. Patético, absolutamente patético. ¿Eres acaso el mismo hombre que pudo actuar de escudo contra el puño de un coloso por Nora? ¿Enfrentarte a Neo, Salem, y Ronwod en el mismo día? Se burla, con un tono cargado de veneno. ¿Qué pasó con el tipo valiente que Ren admiraba en Atlas? Demasiado miedo para ensuciarte las manos ahora. Pero quizás el golpe más cruel viene de dentro, cuando la voz oxidada dentro de la mente de Jaune lo degrada cruelmente, cuestionando su propia esencia. Si pudiste matar a la chica más pura del mundo, se burla, sus palabras como una daga que se le clava en el corazón, entonces ¿qué importa matar monstruos con forma humana? ¿Qué importa ya nada? Mientras Jaune lucha con las voces que resuenan en su mente, una visión repentina atraviesa la neblina de la duda y el autorreproche. Vio a Penny en el suelo. Su figura le resultaba inquietantemente familiar, aunque dolorosamente distante, con una herida en el pecho. Podía percibir el olor a quemado de los muertos atrapados en la explosión. Su mano humana se extendía hacia Crocia Morse, suplicando en silencio, con la mirada implorándole que hiciera lo que debía hacer. Jaune siente el peso de su propia angustia al estar ante ella, dividido entre el deber y la compasión. Con el corazón apesadumbrado, alza su espada, con movimientos lentos y pausados, como si cada instante se extendiera hasta la eternidad. Y entonces, con un movimiento rápido y decisivo, lanza la espada hacia adelante, atravesando el frágil cuerpo de Penny. Si puedes hacer eso, entonces ¿por qué dudas ante monstruos como ellos? No eres tú de quien habla el chico oxidado, susurra una voz, una presencia tranquilizadora en medio del caos interior. Al menos, nunca serás tú en este mundo. No mereces nada de esto, dice con desprecio la voz oxidada. Mírate. Un fracaso, indigno de las cargas que has impuesto. Con razón dejaste de ser cazador. La voz del corbata amarilla añadió. Tienes un deber, Jaune, le recuerda con dureza, con un tono cargado de reproche. Con el pueblo, con tus camaradas, con el mundo. ¿De verdad puedes permitirte revolcarte en la autocompasión y la duda? Tiene razón. Pero también se equivoca. Tenemos papeles que desempeñar. Jaune volvió a sujetar su cabeza. Concéntrate en el botón. Grita la voz curiosa, con un tono que ya no es de suave persuasión, sino de feroz insistencia. Necesitamos respuestas, Jaune. No podemos dejar esto sin respuesta. ¿A quién le importa un botón? Dijo una voz de borracho. Necesitamos un trago. Un poco de magia medicinal. Ahora, antes de que se pongan a discutir, escuchen. El alcohol puede actuar como un antiséptico, ¿saben? En teoría, limpia heridas y mata todas esas bacterias y demás. No estamos heridos, pero nuestro corazón, mente y alma son. Prepárate, caballero, aconsejó la voz del caballero, interrumpiendo la voz curiosa con un tono firme pero compasivo. Debemos prepararnos para lo peor. Sean cuales sean las respuestas que nos aguarden, podrían ser más oscuras y desgarradoras de lo que imaginamos. El peso del consejo del caballero se posa sobre Jaune como una pesada capa, asentándolo en medio del tumulto de emociones e incertidumbre.
con una respiración profunda, cuadró los hombros y se deshizo de las voces. Como dije, quizás necesitas algunos espíritus medicinales para ayudar a tu mente. No escuches al borracho. Vámonos. Cobarde, se burló la voz oxidada. Mientras Jaune abandona la escena, con su mente aún tambaleándose por los horrores que presenció y las voces contradictorias que plagaron sus pensamientos, se encuentra envuelto en un escalofrío, un frío que parece filtrarse hasta sus huesos. En medio del escalofrío, una voz resuena en su mente, una historia de un tiempo pasado lejano, antes de que la Gran Guerra transformara el mundo. Escucha atentamente, caballero, murmura la voz, con un timbre cargado de historia. Antes de que la Gran Guerra transformara el mundo, existía Mistral, un reino dividido entre la tradición y el progreso, cuyo destino estaba entrelazado con el de su aliado, Mantle. Mientras la voz continúa su narración, Jaune se sumerge en la historia. Las palabras dibujan vívidas imágenes en su mente. Ve Mistral, un reino de contrastes, donde las artes florecieron en la capital incluso mientras la esclavitud y la opresión reinaban en las regiones exteriores. En aquellos días, continúa la voz, el emperador de Mistral ejercía su poder con mano de hierro, expandiendo el alcance de su reino para conquistar toda Anima, sometiendo a los faunos a la esclavitud y sofocando las artes más allá de los muros de la ciudad. Mientras Jaune escucha, los ecos del pasado resuenan en su interior, un recordatorio de las luchas persistentes que han moldeado el mundo que habita. Escucha sobre la Gran Guerra, sobre los gobernantes de Remnant a punto de rendir sus reinos al rey de Vale, y se pregunta por el destino del emperador que antaño dominó Mistral. Mientras Jaune lidia con las implicaciones de la historia que acaba de escuchar, no puede evitar preguntarse en voz alta, con un tono de preocupación. ¿Es por eso que hay tensión entre los Fauno y Mistral? Pregunta, con el peso de la comprensión en sus palabras. La voz, aunque silenciosa por un momento, finalmente responde con tono sombrío. Es peor de lo que crees, caballero, admite, con una gravedad que le provoca un escalofrío en la espalda a Jaune. Las cicatrices del pasado son profundas, sus heridas aún abiertas bajo la superficie. La tensión entre los Fauno y Mistral podría ser un polvorín a punto de estallar, superando con creces incluso los conflictos que viste en Atlas y Solitas. ¿No podemos hacer nada? Pregunta con la voz cargada de frustración y duda. Pero antes de que pueda reflexionar sobre la pregunta, la voz oxidada lo interrumpe con una dura réplica. Mira Ozma, el llamado hombre infinito, dice con desdén, con un tono cargado de desprecio. Pregona la igualdad, pero incluso en su propia academia, permite que intimiden a los faunos. Si no puede marcar la diferencia con sus múltiples vidas, ¿qué esperanza le queda a un fracasado como tú? Un fracasado que ni siquiera puede convertirse en cazador sin hacer trampa. Las palabras impactaron a Jaune como un puñetazo, el peso de sus propias inseguridades, magnificado por la implacable descarga de la voz. Sin embargo, en medio del tumulto, la voz del corbata amarilla añade su propio comentario cínico. Olvídate de arreglar este desastre, se burla con tono despectivo. Concéntrate en lo que haces bien, hermano. Deja el resto a quienes realmente tienen una oportunidad. La voz del caballero, siempre la voz de la razón, intenta intervenir. Debemos perseguir nuestros ideales y buscar la justicia, argumentaba con vehemencia. No podemos dejar que la oscuridad de nuestro pasado dicte nuestro futuro. Cada paso hacia la rectitud es un paso que vale la pena dar. Que él haya fracasado no significa que nosotros también fracasemos. Tú, voz de caballero, cállate la boca, lo interrumpieron dos voces, la combinación del desprecio de la voz oxidada y la corbata amarilla. ¿Ideales? Se burló la voz oxidada, con un tono lleno de desdén. ¿Justicia? Eres un idiota. ¿De verdad crees que tienes lo que se necesita cuando ni siquiera puedes evitar que mueran esas personas del tren, ni siquiera con mi maldita ayuda? Me perdiste 20 años. Toda mi experiencia y habilidad, y aún así no pudiste salvarlos a todos. Yo podría mantener con vida a suicidas hechos de papel durante 20 años, y tú no puedes ni por unos minutos. La corbata amarilla intervino con la misma dureza. No eres un héroe. Nunca lo fuiste. Solo eres un niño que ahora juega a ser mediador. Deja las verdaderas batallas a quienes sí pueden ganarlas, y concéntrate en lo que haces ahora.
En medio del tumulto de voces contradictorias, la voz curiosa irrumpió con una sugerencia que traía un atisbo de esperanza. Quizás, Jaune, intervino con un tono desbordante de emoción, la solución esté en encontrar la cuerda para el botón dorado. Puede que haya pistas, respuestas esperando ser descubiertas. Pero las demás voces permanecieron sordas a la súplica de la voz curiosa, y su desprecio desdeñoso ahogó su sincera sugerencia. Ignoradas y eclipsadas, las palabras de la voz curiosa se desvanecieron en un segundo plano, con su curioso optimismo empañado por el peso de la duda y el cinismo. «Entonces, ¿nos vamos?», dijo el caballero, interrumpiendo las voces. «No puedes dormir, y la corbata y los dos en nuestra mente solo nos molestarán por estar fuera de lugar y de tiempo. ¿Puedo sugerirte un poco de coraje líquido? Debo admitir que tengo curiosidad por saber cuál es el sabor de su licor», dijo la voz curiosa. La voz del caballero suspiró. «Bien. Consigamos algunos espíritus medicinales para levantarnos y bloquear a esos dos idiotas». Jaune escuchó el zumbido de su pergamino en la cabeza y leyó el mensaje. «Averigua de dónde salió el botón». Parpadeó. Lo único que quedaba en su pergamino era la pantalla de inicio. «Sí, realmente me he vuelto loco», dijo Jaune. «Frere. Ahora es el momento de conseguir un poco de polvo líquido». Jaune Ark estaba de pie bajo la tenue luz de la calle, con el fresco aire del atardecer rozándole el rostro. Vestía una sencilla sudadera negra con capucha y unos vaqueros desgastados. Su atuendo informal contrastaba marcadamente con la botella de Dust que sostenía en la mano y en su mochila. La botella brillaba tenuemente, con un hermoso tono cerúleo arremolinándose en su interior. Podía sentir el frío que irradiaba el Ice Dust, manteniendo el líquido en un estado de frío perpetuo. Mientras contemplaba el fascinante resplandor, una voz resonó en su mente, suave y casi melódica. «Ah, Jaune, ¿no es precioso? Los espíritus azules que sostiene son una maravilla. Cada gota es un testimonio de la belleza y el poder del polvo». «Lo llaman Frostbite Fizz», dijo una voz bien informada. Un cóctel refrescante y vigorizante en botella que combina vodka Atlas Premium, zumos cítricos recién exprimidos y un chorrito de agua con gas. Infusionado con un toque de Ice Dust, esta bebida se mantiene siempre fría, ofreciendo una sensación refrescante y escarchada con cada sorbo. Decorado con una rodaja de lima y una ramita de menta, es la bebida perfecta para refrescarse después de un día de aventuras. Lo que dijo el cerebro. «Oh, Dios mío, creí que íbamos a tomar una bebida Mistral», preguntó la voz curiosa. «No es suficiente», dijo el vacío borracho. Jaune apretó la botella con más fuerza mientras escuchaba. La apreciación de la voz hacía que el polvo pareciera aún más encantador. Casi podía ver los diminutos cristales de hielo formándose y derritiéndose dentro del líquido, una danza interminable de escarcha. Entonces la voz del caballero interrumpió sus pensamientos. «Ya basta de coraje líquido, caballero. Tenemos asuntos más importantes que atender». Suspiró, sabiendo que la voz caballeresca tenía razón, pero una parte de él aún anhelaba sumergirse en los espíritus azules un poco más. Apartando esos pensamientos, respiró hondo y miró hacia la alta valla que tenía delante. «Bueno, ahí no pasa nada», murmuró, preparándose para la subida. Mientras escalaba la valla, la voz curiosa regresó, más juguetona esta vez. «Me pregunto qué nos espera al otro lado. Emocionante, ¿verdad?». Con un gruñido, Jaune pasó la pierna por encima de una valla y se dejó caer al otro lado. Aterrizó con un golpe sordo, y la botella de Dust tintineó suavemente en su mano. Se tomó un momento para calmarse. El frío de la botella se le filtró en la palma, dejándolo en el suelo. «Ojalá valga la pena subir», susurró Jaune, mientras escudriñaba las afueras. Las voces en su mente se silenciaron, dejándolo solo con los brillantes espíritus azules y el camino desconocido que se abría ante él. Jaune se tambaleó, sus piernas flaquearon. Cayó de bruces al suelo. El impacto fue estremecedor, pero amortiguado por la bruma de la embriaguez. La botella de Dust se le escapó de las manos por un instante, y la cunó apresuradamente contra su pecho como un bebé precioso y frágil. «Ten cuidado con el bebé», reprendió suavemente la voz del caballero, con una nota de preocupación en sus palabras. Jaune rió entre dientes, su aliento se empañó en el aire fresco de la noche.
Ya lo tengo, murmuró, apretando la botella con más fuerza. Se tomó un momento para mirar a su alrededor, con la vista ligeramente nublada. La calle estaba desierta, los edificios proyectaban largas sombras bajo las farolas. El mundo se sentía extrañamente quieto, como si contuviera la respiración. Mira allá, dijo la voz curiosa, atrayendo la atención de Jauni hacia el suelo, a pocos metros de distancia. ¿Ves esas huellas? Jaune entrecerró los ojos, intentando concentrarse. El alcohol le nublaba la mente, pero apenas distinguía una serie de huellas en la tierra blanda junto a la acera. Se acercó arrastrándose, con movimientos lentos e inestables. El tamaño del pie parece ser de entre 28 y 32 centímetros, continuó la voz curiosa, analítica y precisa. Jaune se agachó más cerca del suelo, recorriendo con la mirada los contornos de la huella. El largo y el ancho de esta huella sugieren la de un hombre, comentó, destacando la forma robusta y la clara definición de las marcas del talón y la punta. Dada la profundidad y la distribución de la presión, calculo que el individuo pesa bastante, posiblemente unos 90 kilos o más, añadió la voz curiosa, cuyo tono reflejaba una profunda familiaridad con la interpretación de tales señales. La tierra alrededor de la huella estaba ligeramente compactada, lo que indicaba un peso considerable ejercido al pisar. El entorno proporcionó pistas adicionales. La distancia entre las huellas era larga y firme, lo que sugería un paso seguro y decidido. Esta persona probablemente esté acostumbrada a transitar por este tipo de terreno, reflexionó la voz curiosa, observando el suelo del bosque cubierto por una fina capa de hojas y ramitas. No hay señales de vacilación ni tropiezo. Jauni asintió, como si las voces percibieran su acuerdo. Trazó el contorno de las huellas con el dedo, observando los detalles con sorprendente claridad a pesar de estar ebrio. Sí, definitivamente es un hombre, murmuró. Se balanceó sobre sus talones, aún sosteniendo la botella con aire protector. La voz caballeresca volvió a murmurar, con una mezcla de severidad y ánimo. Mantén la calma, Jaune. Necesitamos mantenernos alerta. Probablemente haya más de uno. Jaune asintió de nuevo, con la determinación momentáneamente reforzada. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. La botella de Dust se sentía como un salvavidas, su frío lo anclaba en ese momento. De acuerdo, susurró para sí mismo, dando otro paso cauteloso hacia adelante. Veamos a dónde conducen estas huellas. Jaune se tambaleaba por las afueras de la ciudad, donde los densos árboles se alzaban como centinelas silenciosos. La luz de la luna se filtraba entre las hojas, proyectando sombras cambiantes en el suelo. Sujetaba firmemente la botella de Dust. Su frío le recordaba constantemente su presencia. A medida que se adentraba en la zona boscosa, la voz curiosa volvió a sonar. Espera, Jaune. Fíjate bien. Hay 2 pares de botas aquí. Te lo dije, intervino la voz del caballero. Jaune se detuvo, tambaleándose ligeramente mientras miraba al suelo con los ojos entrecerrados. Efectivamente, distinguió otro par de huellas junto al primero. 2 pares. ¿Hacia dónde se fueron? Preguntó con voz entrecortada pero con determinación. Los bordes de la huella son nítidos y bien definidos, lo que significa que fue hecha recientemente, probablemente en las últimas horas. El suelo aún está húmedo por la ligera llovizna, y las hendiduras no han empezado a suavizarse ni a erosionarse, añadió la voz curiosa, considerando la dirección de las huellas. Se dirigen al este, hacia la parte más espesa del bosque. Deberíamos seguirlas mientras el rastro aún esté fresco. Alrededor del límite de los árboles. ¿Ves las marcas en ese árbol de allí? Jaune siguió la voz y notó los sutiles arañazos en la corteza de un árbol cercano. Formaban un tenue rastro que se adentraba en el bosque. Frunció el ceño, invadido por una mezcla de confusión y frustración. ¿Por qué no lo vimos antes?, murmuró. La voz de borracho intervino, una risa estridente resonando en la mente de Jaune. Porque no teníamos polvo líquido en la cabeza. Jaune no pudo evitar reírse. Lo absurdo de la situación lo impactó. Sí, quizá tengas razón, admitió, negando con la cabeza. Dio otro trago a la botella, sintiendo el líquido helado quemarle la garganta. Avanzó a trompicones, con la mirada fija en las marcas de los árboles.
Cada paso le parecía más pesado que el anterior, pero siguió adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación. Manténganse concentrados, instó la voz del caballero, una presencia tranquilizadora en medio del caos. Vamos por buen camino. Jaune se tambaleaba entre la maleza, y el rastro de huellas lo adentraba en el bosque. La fría botella de Dust seguía firmemente en su mano, un extraño consuelo en medio del inquietante silencio del bosque. Podía oír su propia respiración, entrecortada e irregular, mezclándose con el tenue susurro de las hojas. «Espera, Jaune», interrumpió de repente la voz curiosa, obligándolo a detenerse. «Dale un mordisco. Olvidaste usar aura para facilitar esto, simplemente no potencies todo y saca el Afteran». Jaune obedeció y tomó otro trago del líquido helado. Mientras el polvo lo recorría, el mundo pareció cambiar. Las marcas en los árboles comenzaron a brillar tenuemente, iluminando el camino. Sintió una oleada en su semblanza, pero se concentró únicamente en agudizar sus sentidos y enfocar su visión. Todo se iluminó con mayor claridad, las sombras se alejaron como ahuyentadas por una luz invisible. 3 o más pares, Jaune, observó la voz curiosa, ahora más clara y precisa. Fíjate bien. Hay rastro de un arma apoyada en ese árbol. Una pequeña abolladura. Jaune se arrodilló, examinando la hendidura en la corteza. Pasó los dedos por encima, sintiendo el sutil surco que había quedado. Yo elegiría un rifle, murmuró, más para sí mismo que para las voces en su cabeza. O podría ser un cambio mecánico, dijo una voz. ¿Y el arma de la víctima?, preguntó Jaune, mientras sus ojos escudriñaban la zona con una claridad renovada. ¿Olvidaste que eran soldados del Atlas? Jaune da un sorbo. Entonces probablemente solo el rifle Atlas estándar. No te emborraches demasiado ahora. La voz curiosa continuó, con un tono casi clínico. Las marcas sugieren que lo hicieron por aquí y que fue con un arma de un solo filo. Los arrastraron para colgarlos de los árboles. La mente de Jaune trabajaba a toda velocidad, reconstruyendo las pistas. Casi podía ver la escena desplegarse ante él, las imágenes frente a él, los atacantes moviéndose en silencio entre los árboles. Las víctimas fueron tomadas por sorpresa. Sus armas cayeron contra el árbol antes de ser abatidas por un solo golpe rápido de sus asaltantes. Jaune no vio descargas ni olor a polvo. Mantente alerta, caballero, la voz caballeresca lo instó, una ancla tranquila en el torbellino de pensamientos. Estamos cerca. Jaune asintió y se puso de pie. El rastro era más claro ahora. Las marcas brillantes lo guiaban con una claridad casi sobrenatural. Avanzaba con determinación, con pasos más seguros a pesar de los efectos persistentes del alcohol. El bosque parecía contener la respiración mientras Jaune avanzaba, cada crujido de hojas y crujido de ramas intensificaba sus sentidos. Siguió el rastro con una concentración inquebrantable. Las marcas brillantes y las sutiles pistas pintaban una vívida imagen de lo sucedido. Al adentrarse más, la voz del caballero le ofreció un consejo. Prepárate, caballero. Sea lo que sea que te depare el futuro, enfréntalo con valentía. Jaune avanzaba a trompicones entre la densa maleza, aferrando con fuerza la fría botella de Dust. Con cada sorbo, el mundo parecía iluminarse, y las brillantes imágenes lo guiaban a través del bosque oscuro. Mientras seguía el camino iluminado, la voz del caballero habló con un tono tranquilizador. Tranquilo, caballero. Es solo tu imaginación jugándote una mala pasada. Mantente concentrado. Jaune asintió, respirando hondo para tranquilizarse. Se apoyó en el robusto tronco de un árbol, con los sentidos aún agudizados por los efectos del polvo. Al recuperar el aliento, su mirada se posó en un sendero de tierra que serpenteaba hacia el interior del bosque, lejos de las luces de la ciudad. La curiosidad se despertó en él mientras estudiaba el camino, y las voces en su mente se volvían más atentas. Hay un camino de tierra aquí, observó Jaune con la voz teñida de emoción. Parece que lleva a alguna parte. La voz del caballero lo advirtió una vez más, con un tono de advertencia. Ten cuidado, Jaune. No sabemos qué nos espera. Más coraje líquido. Buen polvo. Debemos beberlo todo antes de que desaparezca todo el polvo. No escuches al tonto. Sigamos esto por ahora. Jaune asintió, atendiendo a la advertencia mental mientras seguía el sendero de tierra adentrándose en el bosque.
Con cada paso, los sonidos de la ciudad se desvanecían, reemplazados por el suave susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Cuando emergió de entre los árboles, Jaune se encontró en las afueras de una pequeña comunidad, cuyas luces centelleaban en la distancia. La voz del caballero volvió a hablar, con un tono cargado de implicación. Ten cuidado, Jaune. Este lugar probablemente esté habitado por faunos. La voz curiosa, sin embargo, se emocionó. Me pregunto si encontraremos alguna pista aquí, reflexionó, con un tono de emoción evidente. Jaune dudó por un momento y luego se tambaleó hacia adelante. Los residentes fauno lo miraron, pero al ver la botella de alcohol con su inconfundible brillo de polvo de hielo, no le prestaron atención y volvieron a sus asuntos. Como los faunos lo ignoraban, Jaune pudo concentrarse en seguir el rastro. Sus sentidos, agudizados, le permitieron captar incluso las pistas más tenues, lo que lo llevó al corazón de la comunidad. Pero mientras seguía las marcas, se le encogió el corazón al ver que el rastro terminaba abruptamente en un callejón. Jaune frunció el ceño, con la frustración a flor de piel, mientras observaba la zona en busca de cualquier señal de a dónde se habían ido los asaltantes. En su mente, Jaune imaginó a un grupo de figuras con máscaras de colmillos blancos, saltando una valla cercana y desapareciendo en la noche. Una mezcla de ira y determinación le revolvió el estómago. Entonces, algo le llamó la atención, un destello blanco entre las sombras. Jaune se giró hacia un contenedor de basura cercano, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Con pasos cautelosos, se acercó y vio, escondidas a un lado, un alijo de máscaras de colmillos blancos. «Bingo, muchacho Jaune», exclamó la voz curiosa, con una emoción que igualaba la de Jaune. El agarre de Jaune se apretó sobre la botella de Dust, mientras tomaba un sorbo de celebración. Jaune examinó cuidadosamente las máscaras de colmillo blanco guardadas cerca del contenedor, con la mente acelerada mientras procesaba la información. La voz curiosa volvió a hablar, con un tono analítico. Hay 4 parejas, Jaune. 2 machos y 3 hembras, si no me equivoco. Jaune asintió, observando los géneros representados entre las máscaras. Su mirada se posó entonces en una mancha de sangre en el lateral de una de ellas. Y mira aquí, continuó la voz curiosa, con una emoción palpable. Una mancha de sangre. Podría ser una pista crucial. La voz del caballero intervino con tono grave. Huele igual que el que encontramos antes, la víctima que fue ahorcada en el árbol. Jaune frunció el ceño mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Entonces, quienquiera que llevara esta máscara estuvo involucrado en el ataque, murmuró con la voz teñida de ira. La voz curiosa asintió con entusiasmo. Ay, sí, exacto. Ahora, Jaune, concéntrate en el olor. ¿Puedes seguir su rastro? Jaune cerró los ojos, concentrando sus sentidos en el tenue aroma a sangre mezclado con el inconfundible aroma a polvo. Era sutil pero inconfundible, como un rastro de migas de pan que lo adentraba en un sendero. Tras un momento de concentración, los ojos de Jaune se abrieron de golpe, con la determinación ardiendo en sus profundidades. Lo tengo, declaró con voz firme. Sigamos este rastro y veamos a dónde nos lleva. Toma otro sorbo, Frere. Resonó la voz del borracho en la mente de Jaune. Su urgencia atravesó la neblina de sus pensamientos. Sin dudarlo, Jaune obedeció, llevándose la botella de Dust a los labios y tomando otro trago. El líquido frío le quemó la garganta, despejándole la mente temporalmente mientras dejaba las máscaras donde las había encontrado. Con una mueca de determinación, se concentró en seguir el olor, balanceándose ligeramente de un lado a otro mientras avanzaba. Las voces lo instaron a enderezarse o usar su semblanza para disipar los efectos del alcohol, pero Jaune negó con la cabeza obstinadamente. No, murmuró, con la voz arrastrada pero firme. Ahora no. Si lo hacemos, ese Afteran, la voz oxidada, saldrá. Se tambaleó hacia adelante, con la mirada fija en el rastro de olor que lo conducía hacia un edificio de 2 pisos rodeado de vallas. La voz curiosa, siempre atenta, dirigió la atención de Jaune hacia los faunos que rodeaban el edificio. El aura de Jaune latía silenciosamente.
Su dominio del aura le permitía observar sin ser notado, a la vez que percibía las auras de quienes lo rodeaban. Mientras Jaune escaneaba el área, su control de aura marcaba instintivamente a los individuos con colores. Rojo para aquellos que parecían hostiles, amarillo para objetivos potenciales y azul para cualquier equipo u objeto que pudieran llevar. Tenemos que agradecerle a Afteran por enseñarnos este dominio del aura, comentó la voz caballeresca con tono apreciativo. Jaune negó con la cabeza, apartando los recuerdos del Afteran que intentaban volver a llenar su mente. Estaba lleno de dolor y de soledad. No quería que entraran, solo que fueran poco a poco, gradualmente, o perdería la cabeza por completo. Ahora no, murmuró, concentrado en la tarea. Tenemos que mantenernos concentrados. Jaune avanzó con los sentidos agudizados por su aura. Las voces en su mente le instaron a la cautela, recordándole que debía mantenerse alerta mientras se acercaban al edificio. Entonces los recuerdos del Afteran que le permitió dar un paso en su cabeza irrumpieron cuando recordó cómo hacer la visión del aura. Cuando los sentidos de Jaune se activaron, sintió una repentina oleada de imágenes inundando su mente. Un recuerdo vívido y vivo. Vio a Fox Alistair entre las arenas movedizas de Báculo. A pesar de su ceguera, Fox se movía con una gracia que denotaba años de práctica. Sus manos, firmes y seguras, se extendían para tocar el mundo que lo rodeaba. Sus dedos rozaban las corrientes invisibles del aura, demostrando cómo la usaba no solo para protegerse, sino para navegar por el mundo que lo rodeaba. Fox tenía una forma de ver sin ver, de marcar a las personas con colores en su mente, moviéndose con una gracia y precisión que desmentían su ceguera. A pesar de su ceguera, Fox usaba su aura para orientarse, equilibrarse e incluso marcar a la gente con colores, tal como lo hacía Jaune. Las visiones desaparecieron y él estaba nuevamente en la sucia calle. Los pasos de Jaune vacilaron, su cuerpo protestando por la tensión de los acontecimientos de la noche. Se desplomó en la acera, con la fatiga apoderándose de él. Los faunos cercanos lo miraban con desconfianza, con miradas agudas y suspicaces. Ignorando sus miradas cautelosas, Jaune entabló conversación. Sus palabras fluían con soltura mientras intentaba romper las barreras que los separaban. Hola, empezó, con una voz cálida y sincera. ¿Te importa si me siento aquí? Los faunos intercambiaron miradas cautelosas, pero la actitud amistosa de Jaune comenzó a debilitar sus defensas. Los escuchó atentamente mientras compartían sus historias, sus dificultades y la profunda animosidad que sentían hacia humanos como él. Su genuino interés y empatía los atrajeron, disipando su hostilidad inicial. A medida que la noche avanzaba, Jaune perdió la noción del tiempo entre las risas y la camaradería. Los faunos, antes desconfiados, ahora alzaron sus copas en un brindis, y sus risas resonaron en la noche. En medio del jolgorio, el aura de Jaune vibró con un tenue rastro dejado por los misteriosos asaltantes. Déjame echar un vistazo, murmuró, con los ojos brillando levemente mientras enfocaba y luego intensificaba su aura. El rastro se reveló, un leve eco de su paso por la noche. Y ahí, intervino la voz curiosa, señalando el olor a sangre que flotaba en el aire. A Jaune se le encogió el corazón al recordar el encuentro anterior con las máscaras de colmillo blanco. Estén preparados, la voz del caballero instó a la precaución. Con un gesto de asentimiento, Jaune dio otro sorbo a la botella de alcohol Dust. El líquido frío lo fortaleció para lo que pudiera venir. Recuperando la llave de uno de los faunos, abrió la puerta y entró. Jaune descendió a la tenue cámara subterránea, con los ojos desorbitados al contemplar la escena. Una manifestación rebosante de fervor y justa ira. El aire crepitaba de tensión mientras la multitud de faunos se congregaba, con los rostros contorsionados por la determinación y el desafío. La voz curiosa dirigió la atención de Jaune a una gran pantalla, donde las imágenes parpadeaban y danzaban. Los objetivos, en su mayoría personal de Atlas, se mostraban junto a su próxima víctima, Winter Schnee. Una víctima que habían pasado por alto en el tren. A Jaune se le encogió el corazón al verlo, y una oleada de ira fría lo invadió al pensar que vidas inocentes serían el objetivo de su próximo ataque contra ella. Al frente de la multitud se alzaba una figura ataviada con una máscara de Grimm, cuya voz resonaba en una violenta diatriba, exigiendo venganza y sangre.
Jaune apretó con más fuerza la botella de Dust mientras observaba, con la mandíbula apretada en señal de determinación. «Mira, las armas», señaló una voz. «No es cualquier arma», dijo una voz bien informada. Es un rifle Atlas estándar, un arma avanzada con un cañón acelerador único que utiliza polvo de gravedad para crear una singularidad en miniatura que acelera los proyectiles, haciéndolo potente y silencioso. Utiliza una celda de polvo reemplazable que contiene una mezcla de polvos de rayo, fuego, luz dura y gravedad para una munición versátil y potente. El rifle incluye una pantalla digital y una mira holográfica opcional para una mejor puntería, además de rieles para accesorios que permiten personalizarlo. Alimentado por una batería duradera y de bajo mantenimiento, puede disparar tanto en modo automático como semiautomático. El núcleo de metal pesado de la culata ayuda a controlar el retroceso, mientras que los canales de ventilación evitan el sobrecalentamiento. En general, la combinación de tecnología de vanguardia, adaptabilidad y fiabilidad del rifle lo convierte en una excelente opción para el combate, para los soldados. Agradable, pero no lo suficientemente agradable como para lograr que cierto reino sobreviva a un ataque de Grimm. «Necesitamos pruebas», insistió la voz del caballero, con tono urgente y autoritario. «Tómate una foto con tu pergamino». «Tengo curiosidad de dónde sacan estas armas», preguntó la voz curiosa. «Seguro que es el botón amarillo, ¿no?». Jaune asintió, buscando a tientas el pergamino. Pero al levantarlo para tomar la foto, se dio cuenta demasiado tarde de que aún sostenía la botella de polvo. Con un destello, la cámara del pergamino se disparó, atrayendo la atención de todos hacia Jaune al instante. El pánico lo invadió mientras se apresuraba a atrapar la botella, con movimientos torpes y descoordinados. Con una arremetida desesperada, logró agarrarla justo a tiempo, pero ahora estaba en el centro de la cámara, rodeado de faunos furiosos que odiaban a los humanos. «Rápido, toma un sorbo», exigió la voz borracha, con su urgencia atravesando el caos. Sin dudarlo, Jaune se llevó la botella a los labios y dio un largo trago. El frío líquido volvió a quemarle la garganta. Al bajar la botella, se encontró con las miradas furiosas de la multitud. Sus propios ojos brillaban de determinación. Las voces en su cabeza lo instaban a mantenerse firme, a afrontar con coraje y determinación cualquier consecuencia que le aguardara. Rodeado de armas alzadas y miradas hostiles, sus sentidos experimentaron una transformación notable. Fue como si una oleada de energía eléctrica lo recorriera, amplificando su percepción a un nivel sin precedentes. En un instante, la niebla de intoxicación que nublaba su mente se disipó, reemplazada por una claridad cristalina y una profunda percepción de su entorno. En medio del tumulto, una voz resonó en la mente de Jaune. Una presencia inquietante pero extrañamente tranquilizadora. Era la voz oxidada, con un timbre sereno, que cortaba la tensión como una cuchilla en la seda. «Esta es una batalla que podemos ganar», declaró la voz oxidada con una confianza inquebrantable, mientras la mente de Jaune sentía la orgásmica sensación de su semblanza acelerándole el cerebro. Jaune examinó la escena ante él, su mirada se posó en las armas enemigas, observando su diseño y capacidades con una aguda observación. Una rápida evaluación reveló debilidades y vulnerabilidades, oportunidades esperando ser explotadas. Con este conocimiento, formuló una estrategia, identificando maneras de contrarrestar la potencia de fuego del enemigo y convertirla en ventaja. Su análisis se extendió más allá del arsenal disponible, hasta las mismas posturas y movimientos de sus adversarios. Reconoció patrones, prediciendo sus próximos movimientos con asombrosa precisión. Cada sutil cambio de postura, cada destello de intención, se convirtió en una pista para desentrañar las tácticas enemigas y encontrar brechas en su defensa. Pero no solo estudió al enemigo. La propia disposición del edificio se convirtió en un activo estratégico, ofreciendo posibles escondites, cuellos de botella y puntos estratégicos para aprovechar. Planificó maniobras y se posicionó para controlar y dictar estratégicamente el flujo del combate, sus armas, sus posturas, la disposición del edificio. Podemos usarlas a nuestro favor. Podemos ganar, caballero, dijo la voz del caballero. La mirada de Jaune recorrió nuevamente la habitación y vio al primer tipo al que debía derrotar.
«Muévete con los disparos», exigió la voz oxidada. Luego hubo un disparo. Jaune entró en acción con rapidez y decisión al enfrentarse a la hostil multitud de faunos. Sus sentidos agudizados le permitieron percibir cada detalle con una claridad inigualable, lo que le otorgó una clara ventaja en la caótica refriega que se desató. Cuando el primer fauno se abalanzó sobre él, la mano de Jaune se extendió velozmente, arrebatándoles un arma. Con un movimiento fluido, los desarmó, volviendo el arma contra su dueño y usándola para repeler nuevos ataques. Su entrenamiento de combate entró en acción, guiando sus movimientos mientras pasaba con fluidez de un oponente a otro. Pero mientras Jaune se involucraba en la refriega, notó algo peculiar. Algunos faunos carecían del brillo revelador del aura, que solía rodear a los individuos en combate. Con una profunda inspiración, Jaune se dio cuenta de que estos eran los que debía neutralizar primero. Eran vulnerables y carecían de la protección que brindaba el aura. Con precisión y habilidad, Jaune apuntó a estos individuos. Sus golpes buscaban incapacitarlos en lugar de causarles daño. Fracturó extremidades y desarmó a sus oponentes con calculada eficiencia, impidiéndoles continuar su ataque. Mientras la escaramuza continuaba, los sentidos de Jaune permanecieron alerta, atentos a las más mínimas señales de peligro. Y entonces, en medio del caos, percibió un olor familiar. Un rastro persistente de sangre, el mismo que había percibido antes en el lugar donde los soldados de Atlas habían sido ahorcados en los árboles. Siguiendo sus instintos, Jaune se abrió paso entre la multitud, guiado por el inconfundible aroma. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y determinación a medida que se acercaba a sus objetivos. «Detén esa cuchilla», advirtió con urgencia la voz oxidada. Un atacante fauno blandió la espada Kukri hacia él. Los instintos de Jaune se activaron, su cuerpo se movió con fluidez mientras levantaba el bastón robado para bloquear el golpe mortal. El choque del metal resonó en la recámara cuando las dos armas chocaron, sus filos chispeando con la fuerza del impacto. Jaune apretó la mandíbula, tensando los músculos mientras resistía con firmeza el ataque. «Hoy no», murmuró en voz baja, con una determinación estoica grabada en sus rasgos. El atacante intentó rematar con un rodillazo, pero Jaune se preparó, tensando los músculos al absorber el golpe con poco efecto. Con un movimiento rápido y decidido, contraatacó, golpeando la mandíbula del fauno con la empuñadura del bastón con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Esquivando a un lado, Jaune evitó por poco dos ataques simultáneos, con movimientos hábiles y ágiles a pesar del caos de la batalla. «Sigan viniendo», gruñó, con voz grave y desafiante. «Toma esas», intervino la voz curiosa, señalando las placas de identificación de los soldados de Atlas, que aún estaban en posesión de algunos de los faunos y que conservaban como prueba de sus acciones. «Necesitamos eso», le recordó la voz del caballero, con un tono tranquilo pero firme. «Ve a la ofensiva», la voz oxidada lo instó a cambiar a rojo, amplificando su aura hasta sus límites y mejorando su ofensiva. Cuando otro atacante se abalanzó sobre él, Jaune cambió su enfoque. Su aura ahora brillaba en rojo con renovada intensidad mientras aprovechaba todo su potencial. Con un potente golpe de bastón, Jaune destrozó el aura de los dos faunos, dejándolos vulnerables a su siguiente ataque. Aprovechó la oportunidad, agarrándolos por el cuello y asestándoles un rodillazo que los derribó al suelo y luego un codazo letal. 3-5, observó con calma la voz del caballero, con un tono firme incluso en medio de la batalla. «Aún no hemos terminado», respondió Jaune, con mirada de acero mientras se preparaba para enfrentar a los oponentes restantes, con su determinación inquebrantable a pesar de las probabilidades en su contra. Cuando el cuarto fauno con aura se abalanzó sobre él, Jaune reaccionó con la velocidad del rayo. Con un movimiento veloz, esquivó el agarre, tensando los músculos como un resorte. Con un gruñido de esfuerzo, arrojó al fauno por encima del hombro, estrellándolos contra el suelo con un golpe sordo. «Quietos», gruñó Jaune, en voz baja y con tono de advertencia, mientras avanzaba rápidamente. Pisó con fuerza el cuello del fauno, inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza aplastante que lo dejó sin aliento. Los faunos forcejeaban bajo él, arañándole la bota en un intento desesperado por liberarse.
pero Jaune se mantuvo firme, su aura rebosando poder mientras ejercía su dominio sobre su oponente caído. Con una oleada de adrenalina, Jaune esquivó un golpe del último fauno. Sus movimientos fueron rápidos y precisos al invertir el agarre del bastón, convirtiéndolo en una extensión de su propio cuerpo. En un instante, Jaune lanzó una implacable lluvia de golpes, con su bastón impactando con precisión milimétrica al desatar una combinación de 6 golpes sobre el último fauno. Cada golpe impactó con una fuerza devastadora, destrozando el aura del fauno y dejándolo conmocionado por la embestida. Mientras el fauno caía al suelo, derrotado, Jaune permanecía victorioso en la cámara. Sugiero llamar al especialista Schnee para esto, dijo la voz del caballero. Apenas son unos niños, observó la voz oxidada. Tan jóvenes y dispuestos a morir, qué tontería. Con el fauno dominado, Jaune inició rápidamente una videollamada con Winter. Al aparecer su rostro en la pantalla, le mostró las consecuencias de la escaramuza, el desastre que había creado. Seguí el rastro, dijo Jaune con brusquedad, enviándole las fotos que había tomado como prueba. La expresión de Winter en la pantalla era una mezcla de preocupación y frustración. Señor Ark, este no es su lugar para intervenir, lo regañó con voz fría. Quédese quieto. Enviaré aeronaves a su ubicación. Jaune ignoró sus últimas palabras, con la atención desviada por los pergaminos del fauno en el suelo. Justo cuando intentaba cogerlos, para que no se movieran, una voz lo interrumpió. Escoria criminal. Gritó alguien, seguido de otra voz que gritaba. Quemadura de congelación. De repente, el suelo se congeló bajo sus pies y otra figura saltó por los aires, disparando sus armas al golpear el hielo. La evaporación resultante creó una espesa niebla que obstruyó la visión de Jaune. Pasa a la defensa, aconsejó con calma la voz oxidada. Jaque mate. Gritó una voz de nuevo. 2 figuras lo atacaron simultáneamente, intentando superarlo y abrumarlo. Jaune paró y bloqueó sus golpes, canalizando su aura hacia el bastón para reforzarlo. Con un potente golpe, desvió sus ataques y buscó una respuesta. Mariquita. Gritó otra voz mientras 2 atacantes, moviéndose a una velocidad increíble, lanzaban deslizamientos alternados hacia él desde lados opuestos. Jaune luchó por mantener el ritmo. Los rápidos ataques lo llevaron al límite, pero su aura se mantuvo firme. Concéntrate. Ordenó la voz oxidada. Cambia a azul. Jaune se centró en el atacante de rojo, lanzándose hacia ella. Ella desvió su ataque con una ráfaga de golpes. Jaune intentó agarrar su arma y asestarle un puñetazo, pero ella usó su semblanza para esquivarlo, disparándole a distancia. Las balas de polvo derribaron a Jaune, y su aura brilló bajo la tensión. Antes de que Jaune pudiera recomponerse, vio al fauno sometido intentando escapar. ¡Alto! Gritó, pero entonces sintió una espada cortarle la espalda. Su aura se encendió con un destello dorado al blandir el bastón, pero ambos atacantes lo esquivaron, preparándolo para un puñetazo feroz que le impactó con fuerza en el estómago. Se recuperó rápidamente, pero sus pies quedaron atrapados en el hielo. Una mantícora invocada se materializó ante él, y Jaune la detuvo con una mano, golpeándole la cabeza con el bastón, disolviéndola. El atacante vestido de rojo atacó de nuevo por la espalda. Jaune saltó, pero se encontró rodeado por 4 mujeres. Una de rojo, otra de negro, una tercera de amarillo y la última de blanco. A su alrededor se materializaron glifos con un brillo luminoso. Lanzaron su asalto coordinado, saltando desde los glifos con precisión. Jaune paró, bloqueó y contraatacó, pero la fuerza combinada de su golpe final y devastador lo derribó, creando un cráter. Su aura brilló, luchando por mantenerse. Con el rabillo del ojo, Jaune vio al último fauno escabullirse. Apretó los dientes con frustración. Mientras intentaba levantarse, una voz declaró: «Está bajo arresto». Jaune miró hacia arriba y se encontró con la mirada de una mujer con ojos plateados que lo miraba fijamente. «¿Y qué pasa con el botón dorado?», dijo la voz curiosa, ignorando la situación en la que se encontraba. «No, creo que necesitamos un trago», dijo el borracho con una voz inusualmente apagada.
Jaune asintió cuando vio la botella sin abrir de polvo líquido, la descorchó y tomó un trago, desconcertando al equipo de cazadoras frente a él. Se esforzó por escuchar sus voces, pero eran susurros lejanos perdidos en la cacofonía de sus pensamientos. En cambio, lo que resonaba en su mente eran los golpes rítmicos del martillo del herrero sobre el yunque, un sonido familiar que lo anclaba a ambos mundos. En medio del caos, los recuerdos se entrelazaron con la realidad, y se vio envuelto en una sinfonía surrealista de sensaciones. Como si un suave susurro invisible de hojas cayendo del árbol se mezclara con el crujido agudo de las ramas al abrirse, rasgando el velo de su conciencia. Mientras Jaune miraba su mano temblorosa, vio una hoja multicolor que descansaba sobre su palma. Como si cada hoja tuviera una historia que contarle. Su fragancia despertó algo profundo en él, evocando recuerdos desconocidos, enterrados hace mucho tiempo, pero a la vez dolorosamente familiares. Recuerdos que seguramente pertenecieron a Lafteran.